¿Cómo va? No va a estar Lisana hoy, como se han dado cuenta. Me avisó hace un rato que estaba complicado el tema de la voz, así que nada, le dije, ja, yo me encargo, digo, y vemos ahí la teoría y bueno, si llamó a la práctica un poquito, genial. Esperemos ahí cerrar. Damos un par de minutos, como siempre, para que entre algún otro. Chicos, somos re pocos hoy. 11, somos menos en la práctica. La práctica también la tenemos a las 18. Vamos a ver cómo llegamos. Por ahí si llegamos, no sé, ¿ustedes llegan a ver toda la clase antes de la hora? ¿Cómo hacen generalmente? Creo que generalmente para 3:30 ya terminamos, pero depende del tema también. Creo que la última clase estuvimos hasta las 4 porque fue más complejo. Sí, sí, fue salada. Sí, pues después la práctica también fue salada. Esta práctica es un toque más corta, eso es lo bueno. Pero bueno, vamos a ver. ¿La práctica la han chusmeado o no? No, tampoco deberían. Dejen, no pregunte nada. Bueno, vamos a ver acá, a proyectar. Vamos a buscarla. Según me comentó Lisana, habían llegado hasta ver competencia perfecta. O sea, la habían visto. Sí. Todos recuerdan más o menos cuál era la idea de la competencia perfecta, cuál es la idea de por qué nos poníamos a hablar de estructuras de mercado. Yo no lo entendí muy bien. Ah, bueno, entonces empezamos de competencia perfecta, ¿no? No sé qué les parece al resto. Por mí está bien. Vamos a, lo hacemos un poquito más acelerado y ya está. Sí, hoy supongo que la práctica, si quieren hacemos eso, también manéjenlo ustedes. Pero, como es, la práctica no creo que llegue más de una hora, si les soy sincero. Eh, y ya mismo le digo que vamos a eso, tomen nota, ya que estamos en la práctica, después de el punto 10, que es un choice, el inciso C son dos respuestas correctas. Ahí me equivoqué yo. El punto 10, inciso C, son dos respuestas correctas. Y lo que por ahí no vamos a hacer, ya les voy avisando de la práctica, es la 6, el punto 6 y el 7 y el 8. Si algo después me quieren consultar, lo vemos, pero... Y también parte del 9, porque nuevamente es lo que vemos en la clase, son puntos para que ustedes entiendan cuál es la definición de cuáles son las particulares del mercado de competencia perfecta. Supone que medio que ya lo vieron, o sea, no... En realidad la idea es reforzar que les quede claro que, bueno, nada, que es un punto de evaluar, ¿no? Las particulares tiene la competencia perfecta, pero digamos que básicamente lo que yo hago ahí es transcribo parte de lo que ven ustedes en la teoría. Así que por eso, por ahí por ahí sí que no charlamos, si tienen alguna duda y demás, pero no lo vamos a ver en la práctica eh, de vuelta. Bueno, vamos a arrancar entonces, así nos vamos poniendo un poco a tono. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a ver el PowerPoint. Ah, no, para que lo tengo que iluminar acá. Bien, la parte de competencia perfecta. Bueno, ustedes cuando quieran me interrumpen. Por ahí lo mejor, no hay problema si me interrumpen por chat, pero por ahí si pueden prender el micrófono cuando interrumpen, mejor, porque eh, la verdad que es mucho más cómodo para mí que estoy justo mirando el monitor. Bueno, pista de lectura, creo que es este, ¿no? Sí. Y acá esto, ahí. A ver ahí cómo se ve, ¿qué tal se ve? Se ve bien. Bueno, genial. Bueno, entonces, un poco entrando a esta parte entonces de la materia, ya antes aviso, yo las diapos las leí, pero quizás algunas no las vi con la profundidad que por ahí hubiera requerido. La verdad es esa, que hace una hora que más o menos que me enteré de la clase. Por eso digo, cualquier cosa me interrumpe, por ahí
no va a estar explicado por ahí como lo explicaría Lisana en ese nivel de exactitud. Pero bueno, para entender entonces, la primera idea es qué es un mercado, ¿no? Bueno, un mercado, un poco ya lo habíamos visto en las unidades anteriores, tiene que ver con esta idea donde confluyen tanto compradores y vendedores para intercambiar entonces un bien o servicio por un precio. Esa definición que, bueno, que ya la hemos visto en clases anteriores, para que exista un mercado, entonces tiene que haber una oferta y una demanda, si no, no va a haber mercado. Ese acuerdo nosotros lo habíamos visto con el nombre de precio y cantidades de equilibrio. ¿Bien? Ahora, el tema está en que nosotros nunca nos habíamos puesto a discutir qué pasaba con qué pasaba con la cantidad de personas que interactuaban, cantidad de personas, o sí, la cantidad de agentes, mejor dicho, que participaban dentro de este mercado. Entonces, esa es la cuestión en la cual va a tratar casi toda la clase, o gran parte de la clase, que tiene que ver con las estructuras de mercado, es decir, que sea dentro de cada una de las distintas, tanto de la oferta como la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a cambiar el número de participantes o jugadores, si se quiere entender, dentro del mercado? Eso va a dar lugar a distintas estructuras de mercado. La estructura de mercado, bueno, las estructuras de mercado bueno, las estructuras de mercado tienen que ver con esta idea de que hay un cierto número de empresas, entonces que hay en una industria sector, y bueno, el tamaño relativo de las mismas, es decir, cuánto concentra entonces de la oferta cada una de estas empresas. Evidentemente, dependiendo del poder que tengan, eso va a dar lugar a la posibilidad de obtener beneficios. Bueno, precisamente la cuota de mercado, si bien ahí tiene el cálculo, la idea es entonces entender la definición como el porcentaje entonces de la totalidad de ventas que se lleva una determinada empresa. Por ejemplo, si una empresa se lleva tiene una cuota de mercado del 1%, quiere decir que esa empresa no es importante analizando la totalidad de ventas que tiene el sector. ¿Sí? Y después los beneficios, usualmente uno le dice que esto económicamente no se dice, es una aberración, se le dice pero lo que tradicionalmente ustedes conocen la jerga, digamos, callejera, o uno conoce, digamos, la vida cotidiana, la ganancia, ¿no? Es lo que ingresa menos lo que me costó. Esa diferencia, la ganancia, los ingresos menos los costos, en economía el término técnico que reciben es el de beneficios. ¿Bien? Bien, bueno, las estructuras de mercado que vamos a ver son, por un lado, la competencia perfecta, que es un modelo, como quien dice, de libro, y estructuras que es más usual encontrar en la realidad, que son de tipo competencia imperfecta. Bien. Bien, dependiendo obviamente de la estructura de mercado, los beneficios que se pueden llegar a tener van a variar. ¿Qué quiere decir beneficio igual a cero? Eso es lo que a mí me preocupa por ahí mucho. Cuando uno dice beneficio igual a cero, no es que no hay ganancia, estamos hablando de beneficios en términos económicos. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cuál era la idea de qué consideraría un beneficio económico? ¿El beneficio en términos económicos? Esto quiero que les quede muy en claro. Es decir, los beneficios contables y los beneficios económicos no son lo mismo. Un beneficio contable es, supónganse, yo compro algo a 10 y lo vendo en 20, mi beneficio contable es 10. Pero el beneficio en términos económicos tiene considera también lo que se denomina como costo de oportunidad. ¿Se acuerdan lo que era el costo de oportunidad, no? Genial. Sí. Ahí Adriel Coso comentó. Bueno, genial. ¿Por qué enfatizo eso? Porque no es que no tienen beneficios las empresas, sino que lo que tienen es el mismo beneficio que si hubiesen utilizado, o sea, el mismo beneficio que si hubieran estado metidos en otra industria, en la industria, digamos, más próxima, por decir una forma, o si ese dinero hubiera tenido un uso alternativo. Eso quiero que quede claro, porque si no, no tendría sentido cuando veamos que existen mercados que se acercan a la competencia perfecta en la realidad. Bien. Bueno, obviamente cuanto mayor es la competencia, mayor son los beneficios que va a poder obtener una empresa dentro de una estructura de mercado concreta. Bueno,
Se supone que en el caso del monopolio, que después lo vamos a ver bien, pero la definición central de monopolio es que una sola empresa concentra toda la oferta del sector. Bueno, es de esperarse que sea donde los beneficios puedan ser máximos, dado que esa empresa, digamos, puede hacer lo que quiere con el precio. Y evidentemente las decisiones de esa empresa son las decisiones que va a tomar que son las únicas, del lado de la oferta, es el único agente que va a decidir sobre la misma. Bueno, cuando menor es la competencia, bueno, mayor es la ineficiencia social. Eso tiene que ver con que evidentemente a un precio menor, más, más individuos, vamos a tener un mayor nivel de consumo y evidentemente se va a acercar más al precio, digamos, digo, estamos hablando de estructuras de competencia imperfecta, ¿no? Cuanto voy a estar más cerca de la solución entonces de competencia perfecta. En competencia perfecta, esto es algo que me interesa que quede claro, la eficiencia social es máxima o la ineficiencia social es nula. Bien. Bueno, ¿esto se trabó? No, ahí está. Pues yo ya dije como 10 veces competencia perfecta, pero ¿a qué se corresponde la estructura de mercado entendida como competencia perfecta? Básicamente, la primera característica central es que tanto del lado de la oferta y de la demanda hay una gran cantidad tanto de consumidores como de productores. Cuando uno piensa en productores, una cosa que me interesa, o oferentes, piensen en una empresa. Una empresa es un oferente. Bien, del lado de la oferta es así. Mientras que el lado de demandantes, piénsenlo como consumidores, ¿no? Un consumidor, dos consumidores son los que integrarían la demanda. Esto por las dudas, digamos, un poco volviendo para atrás, pero para que quede más claro. En el caso de competencia perfecta, entonces, característica central que queda grabado afuera, hay una gran cantidad de oferentes y de demandantes. Chicos, estoy yendo muy rápido. Cualquier cosa avísenme, porque me estoy dando cuenta, estoy hablando quizás muy rápido y demás. No era, dígame, che, bajé un cambio, no hay problema. Ok, Eh, ok. Porque me parece que quizás estoy hablando muy rápido. Bien, en el caso de la competencia perfecta, entonces la característica central es la cantidad de oferentes y demandantes, que resulta ser grande, una gran cantidad de oferentes y demandantes. De esta forma, el que fija el precio no es ninguna empresa en particular ni ningún consumidor en particular, sino que es el mercado. Por eso es que la solución es de eficiencia social. Eso tiene que quedar grabado. O sea, el mercado fija el precio. Ningún demandante ni ningún oferente puede controlar ese precio, sino que estos agentes, tanto los oferentes como los demandantes, son lo que se denomina precio aceptante. Bien. Y el bien o servicio que se negocia es de tipo homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que, supónganse, estamos hablando de la soja, no importa la soja que venda el productor A o el productor Z, se supone que el bien es homogéneo, es decir, ninguna de las dos hojas puede ser diferenciada. La información es perfecta, es otro supuesto teórico bastante fuerte de este modelo, que es que yo conozco exactamente lo que me estás vendiendo, por ejemplo, del lado del consumidor, y del lado del oferente, bueno, sé entonces cuál es el precio de mercado, por ejemplo. Es decir, la información es conocida por todos los participantes de este mercado. No existen barreras de entrada y salida. Esto también es muy fuerte, es un supuesto muy fuerte. Es decir, yo no pago un gran costo por ingresar al mercado, ni pago un costo por salir del mismo. Y bueno, las empresas tienen beneficios normales. Los beneficios normales se corresponden con esta idea de que los beneficios económicos son iguales a cero. Bien, económicos, no contables. Es decir, las empresas, el beneficio contable es igual al costo de oportunidad que podrían tener las empresas. Nuevamente, el costo de oportunidad es esa alternativa que yo estoy dejando de lado. En este caso sería las ganancias que estoy dejando de lado de irme a otro negocio. Supónganse, en el caso de la soja, el costo de oportunidad sería el costo perdón, el beneficio que estoy perdiendo por, no sé, sembrar maíz, qué sé yo. El cultivo que estaría sacrificando. Bien. Bueno,
Bueno, gran cantidad de oferentes y demandantes. Esto nuevamente es un poco lo comenté recientemente, tanto el vendedor o el comprador no pueden, digamos, influenciar individualmente en el precio. Es decir, no podrían hacer alguna política para modificar el precio de mercado. Bien, bueno, el mercado fija el precio, entonces, bueno, eso ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Es precio aceptante. Y bien, el mercado entonces, el gráfico de la izquierda, va a ser similar al que estuvimos viendo cuando analizamos la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, con pendiente negativa, tanto la oferta como la demanda, con un precio de equilibrio. Supongo que el ejemplo es 8 y la cantidad 29, pero cada empresa, es decir, cada oferente, se enfrenta a una curva de demanda que es estrictamente elástica. Y esto, que por ahí cuesta un poco entenderlo, lo que en realidad quiere mostrar es que la empresa esta, fíjense, independientemente de la cantidad que ofrezca, ¿a qué precio va a vender? Siempre. ¿Al mismo? Exactamente. ¿Fue Rocío? Ya les estoy conociendo las voces. Sí, sí. Bien. Igual digo Rocío y si es una chica va a ser Rocío porque hay como 3 Rocío. Bueno, pero bien, es esa entonces la idea. No se enrosquen mucho con entender digamos, por qué, o sea, en entender esta forma, esta demanda, sino más bien esta forma de demanda, sino que acuérdense que es la demanda que era perfectamente elástica, que eso se acuerdan con la forma que tenía, pero la idea que me interesa que se quede claro es que el oferente no va a poder cambiar el precio, no puede modificar el precio y la cantidad va a ser precisamente a la cual va a poder vender, la cantidad que esté dispuesto a ofrecer a ese precio, ¿no? Que es el que nuevamente determinó el mercado, no es que lo va a determinar esta empresa. No sé si más o menos ahora queda un poco más claro la idea de competencia perfecta y demás. Buenísimo. Buenísimo, ahí estaba leyendo los comentarios. Uy, me salté encima, cliqué esto. Mándamelo para atrás. Bien. Bueno, otras características que mencionamos, bien o servicio homogéneo, es decir que tanto compradores como vendedores deben ser indiferentes en relación con quién comprar o vender. Esto es nuevamente pensando, no sé, en productos que tienen una cotización internacional, es decir, que por ejemplo la soja, no importa quién es el oferente, se supone que la soja, el poroto de soja es homogéneo e independiente de si lo produce el productor que está acá, no sé, en Punta Alta o el que está, no sé, produciendo no sé, ¿cómo se llama? Stroeder, qué sé yo, cualquier lugar. Eh, Bien, no hay ninguna influencia en la decisión de a quién comprar. Y bueno, la información es perfecta. Esto nuevamente, los compradores y vendedores tienen un conocimiento total de las condiciones del mercado, es decir, saben el precio de mercado, saben, conocen qué tipo de soja es, etcétera, ¿no? Todo lo que se les ocurra. Nuevamente, esos son supuestos muy fuertes. Recuerden que el tema de los supuestos es necesario para poder analizar un fenómeno, ¿no? Eso es importante en economía. Bien, después, no existen entradas de barriga y salida. Bueno, precisamente los compradores y vendedores tienen un conocimiento. No, esto está mal hecho, ¿no? Sí. Bueno, también esta diapo acá está mal. No existen barreras de entrada ni de salida, es que precisamente los compradores y vendedores no deben pagar un costo por entrar o salir del mercado. Piensen ustedes en cualquier empresa que se les ocurra, nuevamente es un supuesto muy fuerte, pero las que se les ocurra van a tener que pagar ustedes un costo, ya sea, no sé, una fábrica no sé, de mate, siempre tengo el mismo ejemplo de mate, bueno, la maquinaria y demás es un costo que es necesario, una inversión inicial que es necesaria ser afrontada. No, bueno, y lo mismo para salir, ¿no? Uno debe pagar para salir porque uno tiene que deshacerse la maquinaria, tiene que pagar la indemnización a los empleados. Bueno, en este tipo de estructuras de mercado esos costos no existen. O bueno, también limitaciones legales, puede ser una barrera de la entrada también.
en fin, todo aquello, digamos, que obviamente impide el ingreso o salida del mercado. Bueno, y las empresas tienen beneficios normales. Bueno, obviamente la tendencia a la desaparición de beneficios supranormales o extraordinarios, ¿no? Que los beneficios extraordinarios son aquellos beneficios que son mayores a cero, ¿no? Quiere decir eso, beneficios positivos. Bueno, el ejemplo clásico es la agricultura, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es lo que ocurre en la agricultura? Hay una gran variedad de vendedores, donde la cotización o el precio es internacional, y evidentemente hay una cantidad de compradores en términos internacionales que es importante, ¿no? Casi siempre generalmente es el ejemplo típico que se da de competencia perfecta, donde un productor se supone que no puede influir en el precio y tampoco un productor, un demandante, imagínense, no sé, como demandante, no sé, una persona ubicada en China, obviamente no va a poder no va a poder interferir no va a poder, digamos, realizar maniobras para modificar el precio, al menos en un principio. Con eso sería la idea de competencia perfecta. No sé si más o menos quedó claro. ¿Sigo entonces? Buenísimo. Joya. Bien. Bueno, primero es competencia monopolística. Sí, bueno. Respecto a las estructuras de competencia imperfectas, bueno, porque una estructura de competencia imperfecta es porque claramente no es perfecta, ¿no? No hay que ser muy genio para darse cuenta de eso, ¿no? Y es porque precisamente todos estos supuestos en algún momento, en alguno de estos mercados, evidentemente no se cumplen, sino que existen determinadas, sí, determinados supuestos, determinadas características que evidentemente no se dan. En el caso de la competencia monopolística, lo que tenemos es muchas empresas, al igual que competencia perfecta, pero el bien ya deja de ser. Yo, disculpen, no miro mucho la diapositiva, o sea que por ahí hay cosas que están dichas de otra forma, pero bueno, más o menos vamos viendo. Pero la diferencia es que el bien ya deja de ser homogéneo, es decir, los bienes que ofrecen los distintos oferentes resultan tener algunas leves diferencias, pero existen muchos vendedores. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Ejemplos hay a rolete, eso no se preocupen. Pero donde se dé esta situación, en la vida real. Las gaseosas. Sí, las gaseosas, el ejemplo de libro que es típico tenemos de gaseosa Coca-Cola, Pepsi, Manaos, hasta, no sé, ¿cómo se llama? La Patagonia más o menos buena. Había una época que estaba la Pipi, Tweety, Rorro, no me acuerdo. No sé qué tenían adentro, pero bueno, se vendían como gaseosa, se ofrecían como gaseosa. Con el año 2000 estaban a $1, esa era la oferta. La Goliat, bueno. Pero evidentemente tenemos una oferta que es amplia y marcadamente diferente, ¿no? Digamos, creo que entre nosotros, digamos, nadie de nosotros, digamos, si todo este tipo de gaseosas estarían al mismo precio, iría a una Manaos si puede comprar una Coca-Cola, una Pepsi. Estamos suponiendo, obviamente, todas las bebidas del mismo sabor y toda la bola, ¿no? Suponemos que son todas gaseosas de bebida sabor cola, para que es más homogéneo. Uno me puede decir, a mí me gusta la Manaos de uva, está perfecto. Si Coca-Cola no tiene una versión así, bueno, se pierde un poco el ejemplo. Pero por eso, imagínense, está buena la Manaos de uva. Yo la compré cuando salió, era la novedad, hace un par de años fue. Bien, ¿qué otro supuesto persiste en este tipo en la competencia monopolística? Bueno, no existen barreras de entrada y salida, nuevamente no existen impedimentos ni estructura de costo entonces que impide entrar o salir del mercado. Bueno, el producto es diferenciado, es decir, no es homogéneo, si quieren entenderlo de otra forma, no es homogéneo. Y evidentemente, si el producto no es homogéneo, las empresas tienen cierto poder para determinar sus precios.
Evidentemente, Coca-Cola tiene, si se quiere, un prestigio, o un prestigio, un posicionamiento en el mercado que no lo va a tener la gaseosa Goliat. Entonces, también Coca-Cola puede por eso vender a un precio más elevado. Y evidentemente, ya que debido a que la competencia no es perfecta, las empresas pueden obtener beneficios extraordinarios. Mejor dicho, van a obtener beneficios extraordinarios porque mejor dicho, pueden obtener beneficios extraordinarios porque precisamente pueden controlar parte del precio. Es decir, el precio esta vez no lo fija en su totalidad el mercado, sino que las empresas tienen ese poder. Y al tener ese poder se produce entonces la ineficiencia social, ¿no? Y bueno, la información resulta ser imperfecta. Nuevamente, factores como el marketing juegan o distorsionan, si se quiere, podrían llegar a distorsionar, se me ocurre ahora a mí, esta percepción que uno tiene sobre los distintos productos. Bien, el producto es diferenciado y esto es porque existen características objetivas. La calidad, bueno, si vamos a las gaseosas, medio subjetivo el tema de la calidad, ¿no? Pero bueno, pensémoslo, bueno, que sí, que los productos por ahí que utilizan son de una marca superior, los insumos que utilizan, qué sé yo, Coca-Cola son de una marca superior, podría llegar a ser que, no sé, que Goliat. Cualidades técnicas quizás, no sé, imagínense que por ahí una tiene más aportes, justo las gaseosas lo que menos tienen son aportes nutricionales, pero bueno, imagínense otro tipo de productos, por ahí los aportes nutricionales, es una cualidad técnica o un servicio postventa. Vuelvo para atrás, acuérdense, estamos analizando bienes o servicios siempre cuando uno habla de un mercado. Uno usualmente ejemplifica con bienes, pero puede haber servicios también. Eh, bueno, y también el servicio postventa, etcétera. Y las subjetivas que, bueno, que también hacen diferenciar el producto, como puede ser el marketing, ¿no? Un marketing agresivo puede ser determinante, puede no, es determinante para una marca dentro de un, un mercado específico, una estructura de mercado específica que se corresponda con competencia monopolística. Bien. Nuevamente, si hay una pregunta, por favor de interrumpirme. Interrumpirme no, hablar ustedes, porque interrumpirme suena que me están molestando. Bueno, precisamente la empresa, dado que el producto no es homogéneo, tiene cierto poder para fijar precios. Entonces esto hace que las empresas puedan obtener beneficios extraordinarios, supranormales o positivos, económicos siempre. Evidentemente, mayor precio es porque existe una mayor diferenciación y bueno, esta idea de la información imperfecta que tiene que ver con el desconocimiento de la estructura de mercado de todos los agentes, no saben toda la información. Esto quiere decir desde la estructura de costos hasta qué realmente tiene adentro la gaseosa. Puede ser cualquier aspecto la información imperfecta. Ya la ausencia de alguna característica por eso es un supuesto muy fuerte creer que haya información perfecta. En la realidad es complicado que haya información perfecta. Bueno, obviamente las consecuencias en este mercado va a ser un mayor precio, ya va a ser un mayor precio, menor va a ser la cantidad de equilibrio, eso se desprende bueno, de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Los equilibrios del mercado. Bueno, los beneficios obviamente extraordinarios, porque la empresa entonces produce menos, si se quiere, a un mayor precio, entonces obviamente los beneficios entonces pueden ser mayores. Y el mercado obviamente no se comporta eficientemente, y esto tiene que ver con que la empresa no está produciendo con beneficios iguales a cero, beneficios normales, debido a que su precio está por encima del precio que sería socialmente aceptado, o que el precio de competencia perfecta, ¿no? Las empresas van a vender a un precio mayor, entonces eso hace que evidentemente haya beneficios, y eso a su vez hace que el mercado entonces no se comporte eficientemente en términos sociales. Bien. ¿Ya terminamos con coso? ¿Ya terminamos con competencia monopolística? Rápido. Sí. Vamos con oligopolio.
¿Quedó claro esto, chicos? Por ahí, como digo, si necesitan que vaya más lento, no me molesta a mí que vaya más lento, ni nada raro. No se preocupen. Eh, ¿Alguna pregunta sobre competencia monopolística, algo? Sé que esto hay que procesarlo y demás. Por suerte Lisana lo agarró, lo arregló, lo hizo bastante dinámica la clase, pero bueno, nada. Quizás quedan alguna duda, algo que quieran preguntar. Bueno, buenísimo, ahí Bianca. Escribió, joya Bianca. Bien, vamos entonces con el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en la cual, esto no se entiende. Bueno, es una estructura de mercado en la cual precisamente la característica central tiene que ver nuevamente con el lado de la oferta, que son pocas empresas entonces participan, conforman la oferta, ¿no? Son pocas empresas, entonces que ejercen cierto control sobre el precio y evidentemente al haber pocas empresas, las decisiones de las mismas la decisión que toma una empresa afecta a las demás. Ahí existe lo que se denomina como dependencia, ¿no? Bueno, ahí tiene la definición del libro, precisamente, son mutuamente dependientes. Bien. La característica central, bueno, es la idea esta de pocas empresas en el mercado. Posibilidad, obviamente, de fijar precio en cada una de estas empresas, que tiene una interdependencia entre sí. Las decisiones de A van a depender de las decisiones de B. Existen barreras a la entrada, esa es la razón por la cual no puede ingresar cualquier oferente, porque si hay pocas empresas y estas pueden tener control sobre el precio, hay incentivos para que ingresen nuevas empresas, porque obviamente al uno tener control sobre el precio puede incrementar sus beneficios. Bueno, precisamente ese es el tema, es que existen barreras a la entrada, ¿no? Que hacen que no haya incentivos o que sea difícil ingresar al mercado. Por supuesto que en los mercados, estos mercados, la información es imperfecta, es una característica común a todos los mercados imperfectos, ¿no? La información va a ser imperfecta. ¿Se está escuchando la sirena? ¿Entra en el micrófono? Vamos a cerrar. Ahí está. Bien. Un ejemplo que se les ocurra de un oligopolio. Nuevamente van a encontrar muchos, no se preocupen. Puede ser la empresa de gas, Camusi, que es como el único que está. No, pero no porque esté mal está bien el argumento, pero acá tiene que haber, eso lo vamos a ver después, es el monopolio, porque hay una sola, está bien la idea. Pero en el caso de, y está bien, está muy buena el comentario, Manuela, porque por ahí es algo que yo por ahí no me. Acá tiene que haber varias, más de una empresa de la oferta. Son pocas, pero tiene que haber varias. Puede ser las empresas de cable, ponele. Sí, totalmente. Totalmente. Nunca se me había ocurrido. Las empresas de cable, supongo que son todas de Punta Alta, pero ¿cuántas empresas hay de cable en Punta Alta? ¿2, 3, habrá 4? Si no me equivoco, hay 2 nada más. Bueno, sí, bueno, 2 sería un ejemplo de un oligopolio, ¿no? Un oligopolio donde la competencia sería feroz, ¿no? Porque la empresa A se mueve y la empresa B urgente tiene que. En Bahía Blanca son 4, pero nuevamente sigue siendo un oligopolio, son pocas empresas. Otro ejemplo que es del libro, que es el que mencionó Boris, que es el de las estaciones de servicio petroleras. ¿Cuántas estaciones de servicio en Argentina? Bueno, en Argentina quizás me sale alguno que hay alguna, pero ¿cuántas empresas hay que ustedes conocen de estaciones de servicio? Y tenés YPF, Shell, las Action y no se me ocurre otra más. Y Bueno, y las Adriel Puma, ahí aporta ponele, Puma, sí. claro, pero son pocas empresas, digamos, uno las puede con los dedos de la mano las cuenta, o sea, también es otro ejemplo ideal de oligopolio, ¿no?
Entonces, bueno, vimos. Las empresas de celular también. Las empresas de celular es otro tremendo ejemplo. Sí, sí, un ejemplo muy, muy buen el ejemplo que da Manuela. Exactamente. Otro ejemplo ahí de oligopolio. Pero bueno, con esto lo que me interesa es que se den cuenta que hay estructuras entonces oligopólicas constantemente dentro del mercado. Y vamos, justamente me voy a quedar con el último ejemplo porque es el último, ¿no? Por otra cosa que mencionó Manuela, que es las empresas de celulares, que son supongo ustedes las detectaron al toque porque son pocas empresas que están en el sector. Pero ahora bien, ¿cuáles son las barreras, la entrada que se les ocurre? Barreras, entiéndalo por factores, que hacen que no pueda venir yo y meterme a armar mi propia empresa de celular. Digo, existen barreras de entrada, ¿no? Supongo. El gasto que lleva, Claro. ¿Qué gasto necesita? toda una infraestructura para que corra tu empresa. Claro, exactamente. Pero ¿qué otra cosa también? ¿Hay otro tipo de barrera que se te ocurra? Poner que tenés toda la plata, decís, soy Ricardo Ford, bueno, que paz descanse. Soy, no sé, algún otro con, no sé, alguien que tenga mucha guita, no se me ocurre. Bueno, no importa, sí, yo tengo todas las antenas, tengo todo listo, genial. ¿Ya me puedo poner a armar mi empresa? Los clientes también necesitas conseguir. También, sí, los clientes también. Eso tiene que ver con la fidelidad, está muy bien. Ese es que los clientes ya obviamente deben estar en otra, deben tener su propia fidelidad o lealtad hacia determinada empresa. Puede ser un marketing o los precios o las tarifas. ¿No? Sí, las tarifas, no exactamente por las tarifas, uno las coloca cuando ya está dentro una vez que uno ya está dentro. Estamos acá, factores que están impidiendo que yo todavía me instale como. La tecnología sí, también podría ser, sí, sí, podría ser, es un ejemplo interesante. Eh, Ahí comenta el compañero Adriel. Y otra cosa también muy importante, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, yo todo esto se los estoy porque si en algún momento lo preguntábamos o algo, pero es un tema muy importante, una reentrada muy potente, es el sistema legal. Hay que pedir una autorización al ENACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones, hay que presentar un montón de papeles, tienen que estar validados por, no sé si, creo que en el caso de las empresas de telefonía tiene que haber una validación incluso por ingenieros ahí en comunicaciones y demás, para el uso del espectro radioeléctrico. Digo, eso no se hace en 15 minutos. Es algo que lleva tiempo. Pero por lo menos en Argentina, ¿no? Digo, existen un montón de, no solamente costos, sino existen otro tipo de barreras que ustedes han mencionado unas cuantas, que no tienen que ver directamente con la estructura solamente de costos, sino también con otros impedimentos. Bien. El que se había comprado en México había sido Luisito Comunica, me enteré hace poco que se compró una empresa de teléfono. Sí, el pillofón. Exactamente, el dato Villiquen. Bueno, para no ser tan aburrido esto. Para que no sea tan aburrido. Bueno, información imperfecta, que es precisamente que no hay un conocimiento total por parte de todos los participantes del mercado. Y acá es importante esto porque si yo no conozco la estructura, por un lado, bueno, no se conoce la estructura de costos, por ejemplo. Pero por otra parte, otro tema importante y por qué es interesante en este caso la información imperfecta, es porque supongan Claro y Tuenti, o Personal, o Movistar, en fin, todas estas empresas, cada cual planea estrategias que por ahí las estuvieron preparando mucho tiempo, pero el otro competidor se supone que no las conoce, entonces no se puede anticipar muchas veces. La información imperfecta acá juega un rol también importante en ese sentido, ¿no? Es decir, al haber una interdependencia, y yo no conozco las estrategias del otro, eh, nada, no. Esto puede llegar a repercutir en las decisiones, obviamente en el desarrollo del mercado, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buenas tardes. No hay problema, che, acá no vamos a tomar
asistencia ni Claro. nada. Tuve que hacerme cargo de la clase porque Lisana ahí tuvo un problema ahí está ahí, está complicado el tema de la voz, así que bueno, nada, me escribió y bueno, por ahí quizás no les voy a dar la clase con el mismo dinamismo que Lisana, pero bueno, vamos con toda la onda que podemos. Estamos viendo estructuras de mercado. Ya repasamos un poco la competencia perfecta y ahora seguimos con la competencia imperfecta. Bien, bueno, ¿qué más? Competencia imperfecta, el oligopolio, pocas empresas en el mercado, evidentemente, bueno, esto ya un poco ya lo mencionamos, ¿no? Vimos algunos ejemplos. Posibilidad de fijar precios, bueno, evidentemente hay pocas empresas, entonces cada una de las empresas puede fijar sus propios precios. Piensen en el celular, ¿no? Yo tengo un plan de Claro, otro plan de Movistar, otro plan de... Y obviamente esto lo hacen en función de las reacciones de sus rivales. Y esto tiene que ver mucho con la interdependencia, mucho, con la estrategia que puede tener el otro. Es muy importante acá la negociación, el anticiparme al movimiento del otro. Imagínenselo como un juego de ajedrez. Bueno, en el caso de los oligopolios, hay una tendencia que es importante. Y evidentemente, por otra parte, otro factor que determina la fijación de precios es la demanda, ¿no? Yo no voy a cobrar muy caro determinado producto o determinado servicio, pensando por ejemplo en el caso de las empresas celulares, porque evidentemente puede que no venda, pero tampoco lo voy a regalar, porque tampoco voy a generar los beneficios que espero o que considero. Bueno, precisamente esta interdependencia entonces da lugar a 4 posibilidades distintas, ¿no? Por un lado, la guerra de precios, que generalmente es la opción que uno, digamos, utilizando el sentido común, es la que ninguna empresa quiere, a menos que sepa que va a ganar. Pero generalmente, obviamente, una guerra, en cualquier guerra, todos pierden de alguna forma. Entonces, evidentemente, puede que no haya incentivos, pero la otra posibilidad es que haya acuerdos. Es decir, empresa A, por ejemplo, imagínense, no sé, vamos a pensar en otro ejemplo para no quedarnos con los celulares. Por ejemplo, y estoy pensando, las empresas, me voy a quedar con el tema de las empresas de cable ahí que dijeron. Por ejemplo, en Punta Alta, bueno, la empresa A, yo no me acuerdo, no sé cuáles son los nombres de las empresas de cable en Punta Alta, sepan disculpar, pero una arranca desde Villa Arias, Albatros 15, hasta, no sé, hasta el centro, y la otra se queda con la base y con media ciudad. Bueno, eso es un caso, sería un ejemplo típico de acuerdos. Bien, se reparten en la ciudad. Bueno, esto se supone que también no se puede comprobar, porque evidentemente los acuerdos no son legales, porque evidentemente afectan al consumidor, un acuerdo afecta a los consumidores, al precio que van a percibir, pero hay sospechas, o siempre hubo sospechas de que hay acuerdos indirectos entre las empresas de celular. Es más común encontrar determinadas empresas en el sur del país que en el centro del país, que en la provincia de Buenos Aires, capital federal, o que en el norte del país. Siempre hubo indicios de que existieron algún tipo de acuerdo. Nuevamente, los acuerdos, es importante entenderlo, están prohibidos por ley, porque evidentemente no favorecen la competencia. Bueno, ¿y los cárteles? ¿Alguien sabe lo que es un cártel? Bueno, los cárteles, con acento en la A, no un cartel que es otra cosa, los cárteles son precisamente, bueno, coaliciones donde las empresas, imagínense, se sientan en una mesa y negocian todos un precio y una cuota de servicio. El cártel básicamente podría ser entendido como que todas las empresas que integran el sector se comportan como una sola empresa, unificada si se quiere. También los cárteles están prohibidos por ley, son una forma de acuerdos un poco más agresiva todavía, porque acá directamente se determina absolutamente todo. Un ejemplo en Argentina, que siempre nos daba a nosotros como estudio, era el cártel del cemento, que funcionó durante muchísimos años y que en realidad estaba una estructura muy consolidada entre las 3-4 empresas cementeras de Argentina, que obviamente, para que entiendan, para pensar en los ejemplos, digamos, prácticos, el cemento es un bien que tiene grandes barreras de entrada, porque tiene una estructura de costo importante, no se puede importar cemento, es muy caro el costo de transporte,
Entonces, básicamente la producción dentro del territorio argentino estaba limitada a 3 o 4 empresas. Esas 3 o 4 empresas se sentaban en una mesa y decidían el precio, la cuota de mercado y demás. Una empresa en un momento no se quiso unir, entonces, ¿qué lo que hicieron? Que operaba en el sur, no me acuerdo el nombre, la verdad, las demás empresas empezaron a inundar el sur de precio de cemento barato, hasta que esta empresa dijo, bueno, voy a salir perdiendo, me uno. Nada, pero ese sería un ejemplo de un cártel. Y el otro caso, que puede que se dé muchas veces en la realidad, es seguir una empresa líder. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del oligopolio, todas las empresas tienen distinta fuerza, ¿no? No es lo mismo, supónganse, la fuerza que puede tener sobre el total, la cuota de mercado o el total de ventas Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola justo estoy hablando de competencia monopolística, pero digamos, no es la fuerza, bueno, en el caso de Argentina, creo que la líder es Movistar, justo está bastante repartido, encima tampoco sería un buen ejemplo, pero estoy pensando, bueno, el caso de las estaciones de servicio que hemos mencionado anteriormente, si mal no recuerdo, no, YPF tiene el 50% de las ventas, las concentra solamente YPF. Ustedes fíjense, ese es un ejemplo típico de empresa líder y empresas seguidoras. YPF es una empresa líder. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando sube los precios de YPF? Que siempre es noticia. Mandale, Daniel, no levante la mano. Sí, los demás también suben. Bueno, ese es un ejemplo. YPF va, digamos, es la rectora de los precios en ese sentido. Bueno. Pero yo no sé ahí cómo funcionará porque, digamos, no es el Estado el que le está diciendo la nafta super tiene este precio o no. ¿No funciona así? No. YPF funciona como una empresa, no, si bien es de capitales estatales y demás, es una empresa. Se supone que toma sus propias decisiones, buscando maximizar sus beneficios o sus objetivos que se supone que también son sociales, por eso es una empresa estatal, ¿no? Digamos, se supone que esa empresa no tiene solamente la idea de maximizar beneficios como tendría una empresa solamente del sector estatal, pero se supone también que tiene que ser sostenible en el tiempo, se supone. ¿Y cómo sería, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una empresa de transporte que se dedica a un segmento del transporte. Acá creo que son 3 empresas las que se dedican a eso nada más. Y se ponen de acuerdo para el tarifario, ¿no? Entonces, ya tienen buena relación entre los dueños y se ponen de acuerdo para el tarifario. ¿Y ahí cómo funciona? ¿Qué es eso? Bueno, acabas de dar un ejemplo ideal de un oligopolio donde hay una colusión o una colaboración, donde hay acuerdos. Un cártel es mucho más sistematizado, pero lo que seguramente debe pasar, se juntan los 3 dueños en un café, en una mesa y dicen, bueno, vendamos este precio, dale, sí, de una, listo, ya está. Eso se supone que no favorece a la competencia y que estaría penado por ley y demás, y toda una estructura ahí legal que es bastante complicada de mostrar también, pero bueno, exactamente, vos acabas de ejemplificar en la vida real cómo se da también cómo se resuelven, digamos, la interdependencia. O sea, no es que no hay competencia, porque sí compiten, pero sí compiten digamos, por ejemplo, en las licitaciones, sí, pero en lo que es precio público, digamos, lo que es precio para el público general, ahí sí se ponen de acuerdo. No las licitaciones, porque las licitaciones en general llevan atrás un contrato por 2 años con alguna empresa importante, alguna planta, entonces ahí sí es como que hay competencia, porque además un poco el cliente te pone el precio también, ¿viste? O sea, no es que, o sea, antes de ir a la licitación, los compradores con las empresas. Entonces, pero digamos, pasa que sí se ponen de acuerdo en lo que es el precio para algunos servicios que van para el público en general, digamos. Sí, por eso mismo digo, pero por eso hay una adopción de acuerdos, no estamos hablando de acuerdos específicos, así, se ponen de acuerdo quién licita o cómo y demás, pero digamos, hay algunos tipos de acuerdos sobre ciertos controles que tienen para reducir esta incertidumbre que tiene el oligopolio, para los cuales fijar, por ejemplo, un precio mínimo, no sé si es un precio
final que fijan a un precio mínimo, pero evidentemente ninguno de los tres va a decir, ok, si ustedes venden a este precio, yo venderé a 50% menos. Sí, sí. Ahora, nosotros, yo estuve en alguna reunión con algunas personas que trabajan en el rubro nuestro, y ahí acordamos, no sé si le cumple o no después, ¿viste? Porque eso no sé si quedó en algo, pero habíamos pensado en poner un tarifario para los servicios de audiovisuales, que fuera un piso, no un techo, sino un piso, ¿no? O sea, digamos, decir, la hora de trabajo vale tanta guita y bueno, a partir de ahí tendrían que salir los presupuestos, por ejemplo, ¿no? No sé cómo funciona ahí para regir la actividad, porque no hay una, digamos, no sé si es tan sólido el acuerdo como para que se respete, ¿no? Porque Bueno, precisamente, quizá no sé cuántos son los participantes que hay dentro de ese tipo de había videojuegos. unos cuantos, había como 20, ¿no? Bueno, quizás sería más cercano a una competencia monopolística, habría que ver. Y bueno, una de las cuestiones que también iba a mencionar es que estos acuerdos muchas veces hay incentivos grandes a romperlos. Otra cuestión también faltaba. ¿Por qué precisamente? Si todos fijan al precio de 10, yo vendo, si son muchos competidores, yo fijo el precio de 8. Son muchos, no, son 10, que sería un oligopolio tranquilamente. Yo, empresa un poquito que tiene un poco más de poder, pongo el precio y todos lo ponen ahí, yo lo pongo a 6 y me termino quedando entonces con una gran cuota de mercado, que no la tendría en otro caso. Nuevamente, Sí, por también eso. voy a decir lo que pasó con una fábrica de fideos de acá de Bahía Blanca. La compró una multinacional y en realidad la compró para matarla, ¿no? Porque era competencia de acá para el sur, no vendían la marca de ellos y la compraron. Y como la compraron, lo que hicieron fue poner el fideo de ellos mucho más barato, ¿no? Eso creo que se llama dumping eso, si no me equivoco. Pusieron mucho más barato durante mucho tiempo y bueno, nada, vos cuando sos una empresa más chica tenés que aguantar eso, no lo podés aguantar. Y aparte, ellos mismos te decían, después nosotros podemos aguantar este precio todo el tiempo que sea necesario hasta que nos matemos. Y nada, es súper desleal eso, ¿no? De parte de Molino de Río de la Plata, ¿no? Sí, Bueno, con manera. Es tipo Sí. como las empresas de videojuegos. Podría ser, ¿por qué las empresas de videojuegos? No se me ocurre ahora. No sé, tipo EA. Viene EA, compra el estudio y pasan unos años y después el estudio es como que cierra. Lo termina de matar. Claro, bueno, sí, es verdad. Bueno, pero eso es una guerra de precios. Eso es evidentemente un ejemplo pero de. vos sabés que algo parecido pasó con Microsoft. Y voy a hablar de hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, vos capaz que no sé, capaz que lo alcanzaste a conocer. Había una planilla de cálculo que se llamaba Lotus, que era lo mismo que Excel, exactamente lo mismo. Pero en ese momento Excel, o sea, el paquete de Microsoft, Excel, Word y no sé qué otro más, no era, digamos, no había tenido ni el desarrollo ni era tan poderoso como es hoy Microsoft. Entonces existía Lotus, que tenía la planilla de cálculo y tenía un procesador de texto que era medio pelo, no era muy bueno, y una base de datos que era DBase, que además era un lenguaje de programación. Y lo que pasó con eso fue que Lotus se había desarrollado muy bien, en una planilla excelente, pero es más, Excel la venía en un momento siguiendo para, digamos, por el tema del mercado, ¿no? Y en un momento Microsoft compró Lotus, Lotus desapareció y bueno, la única que quedó bollando fue Excel, ¿no? Y es la que usamos todos ahora. Sí. No, sí, es bueno. Microsoft domina prácticamente todo el segmento, ¿no? En general. Sí, pero sí, exactamente ahí, Daniel, son muy ¿Y buenas. eso qué sería? ¿Un monopolio? No, no es un Claro, sí, es un monopolio. monopolio, ahora lo vamos a ver bien, pero prácticamente es un monopolio. Yo no sé acá cuántos usan Linux, pero somos muy pocos, creo, los que usamos Linux o LibreOffice, por ejemplo.
Sí. Es más cercano a un monopolio que a un Yo, oligopolio. yo lo intenté alguna vez, la verdad que porque me tengo que, digamos, tengo que hacer replantear toda la PC, por eso no lo he hecho, pero yo soy digamos, un defensor de eso, ¿viste? Porque en realidad, ¿viste? Tener acceso, además Linux tiene aplicaciones para todo y son todas súper potentes, incluso para el trabajo nuestro de edición de video y todo eso tiene. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos, nosotros conocemos lo que está en el mercado más arriba, pero hay una cosa que es distinta, ¿no? Y es muy buena también. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, bueno, en la otra computadora Linux, en esta uso Windows, pero bueno, digo, depende, y obviamente que hay que cambiar ahí un montón de cosas. Y el dumping es, ojo, el dumping, si mal no recuerdo ahora, es una estrategia de varias empresas contra una, ¿ah? No es de una sola. Eso que dijiste de la absorción está bueno, pero digo, me quedé pensando justo el dumping, Sí, porque el dumping es... no me acordaba de la definición que era dumping. Pero sí, es cuando varias empresas se juntan para fundir a una o para... Se comporta como un cártel, básicamente. Un dumping es un acuerdo, no llega a ser un cártel, pero es un acuerdo donde varias empresas suben, por ejemplo, el precio porque saben que tienen el control del mercado. Bien. Bueno, siguiendo entonces un poquito, para cerrar, igual por suerte ya medio que quedó claro, me di cuenta del tema del oligopolio. Bueno, ¿cuáles son los problemas o cuáles son, mejor dicho, las causas por las cuales puede surgir un monopolio, un oligopolio, perdón? Bueno, esta idea de existencia de barreras de entrada, que pueden ser las barreras legales, que ya las hemos mencionado, importantes costos, ¿no? El ejemplo de los celulares que compra todo el sistema de antenas, control de materias primas, de la fuente de materias primas, también ese es un tema, ¿no? Porque, bueno, quizás en el caso de los celulares no ocurra, ¿no? En el caso de las empresas de celulares, pero también los proveedores resultan importantes y si uno no puede tener acceso, no puede tampoco, como empresa, ingresar al mercado. Y bueno, las consecuencias ya las hemos visto, ¿no? Precios mayores, a los que serían en competencia perfecta, y beneficios extraordinarios producto de esos precios mayores. Bien. Por último, no de la clase, pero sí de las estructuras de mercado, vamos a ver lo que son los monopolios. Bueno, básicamente, mono 1, polio, polio, como el capítulo Simpson, mono igual a 1, ¿qué quiere decir? Que hay bueno, un solo oferente, ¿no? Una sola empresa entonces participa en el mercado y es la única que da la oferta, o sea que tiene el control total del precio dentro ¿cómo es? Del mercado. Bueno, en la definición, bueno, señala todo lo que comenté. Bien, nuevamente tenemos el problema de la información imperfecta, elevada asimetría de información. Bueno, asimetría de información quiere decir esto, ¿no? Que información imperfecta. Hay algo que una parte del mercado, una parte de la estructura, una parte del mercado no lo sabe, ¿no? Típicamente ¿cómo es? Los demandantes. Bien, bueno, también máximos beneficios extraordinarios porque obviamente hay una sola empresa, entonces es la que va a poder entonces maximizar sus beneficios, entonces va a fijar el precio que quiere, con lo cual, bueno, máximos beneficios extraordinarios para la única empresa que participa de este mercado, ¿no? Sería totalmente la antítesis a lo que vimos como competencia perfecta. Una cosita, competencia perfecta es sinónimo de decir libre competencia. Ahí justo en la imagen me acordé, ¿no? Libre mercado o competencia perfecta o libre competencia son sinónimos dentro del vocabulario Muy técnico, ¿no? ilustrativo el dibujo, Sí, así es. Bien, ¿por qué podría haber un monopolio? Bueno, por una parte, tiene que ver con una idea de, bueno, yo pensé, bueno, estáis viendo que las mencionas, justo, la cuestión legal, no existen barreras legales a la entrada, ¿no? Los monopolios legales, es decir, supónganse, se licita para que una sola empresa sea la que, bueno, la licitación no es un ejemplo de monopolio, sería no. Pero, por ejemplo, en el caso de las empresas de luz, evidentemente, por una cuestión legal, hay solamente una empresa por ciudad. Y también
También existe lo que es, bueno, economías de escala. Recuerden lo que eran las economías de escala, que era que yo a medida que aumento la producción, tengo que, a medida que el incremento en la producción resulta ser menos que proporcional en los factores de producción. ¿Se acuerdan? Si yo triplicaba la producción, no tenía que triplicar los factores que utilizaba, la tierra y trabajo. Eso es lo que está diciendo, que básicamente los costos, digo, una economía de escala lo que hace es que tiene costos decrecientes. Entonces yo voy aumentando la producción y los costos por unidad producida son cada vez menores. Un ejemplo típico es el caso de ¿cómo es? Los servicios públicos. ¿Cuál es el costo adicional de una unidad de conectar una casa más a la red eléctrica? Muy bajo. Entonces, los costos, digamos, imagínense una empresa que se instala en un pueblo con 10 casas. Los costos que experimenta por cada casa conectada a la red eléctrica son altísimos. Pero imagínense que se empieza a ampliar la población y son 20, 30, 40, 50. Los costos van a ir cada vez cayendo, porque obviamente cada casa, si quiere, absorbe un porcentaje, absorbe cada vez, perdón, el costo fijo se distribuye en más cantidad de casas y precisamente una empresa de energía eléctrica tiene un costo fijos altos, ¿no? Bueno, justo precisamente sería un ejemplo de economías de escala y de un monopolio natural. ¿Por qué monopolio natural? Porque imagínense que haya dos compañías eléctricas dentro de Punta Alta, dos empresas que den electricidad, dos empresas que den gas. Tienen costos fijos muy altos y evidentemente que haya dos empresas en este caso resultaría ineficiente, porque para poder cubrir sus costos, si quieren entenderlo así, tienen que cobrar un precio mayor al que se supone que cobrarían en caso de que una sola tuviera toda la distribución que tuviera, digamos, todo el acceso a toda a dar gas o luz o el servicio que esté pensando a toda la ciudad. Bien, bueno, monopolios legales, nuevamente por limitaciones legales. Otro ejemplo también que estoy pensando ahora, un poco más, que no los confunda tanto, espero, tiene que ver con el uso de patentes. Es decir, producir determinada, por ejemplo, estoy pensando, se me ocurren ejemplos medios viejos por ahí, pero el tema a su momento cuando apareció ¿cómo es? Que la patentó Edison, no es la filmadora. Sí, bueno, el rollo de película, lo que en su momento lo patentó Edison, él era el único que tenía el derecho a producir las patentes son precisamente el ejemplo clásico de los monopolios legales, ¿no? Una invención que se me ocurre a mí, yo tengo un derecho, típicamente en Argentina creo que son 20 años, a producir ese bien sin que haya empresas que puedan producir también esta innovación y demás, ¿no? Digo, también mírenle otra cara al monopolio. Una de las justificaciones de los defensores de las patentes tiene que ver con eso, con que da incentivos a que haya, mayor... claro, da incentivos a que haya una mayor innovación, porque precisamente sé que esa innovación es mía y que yo voy a tener el derecho exclusivo a poder venderla por un determinado periodo de tiempo. Bien, bueno, y otro tema también nuevamente, el control exclusivo de los factores de la producción o materias primas, que esto, en el caso del oligopolio eran pocos, en este caso son, si yo tengo el control exclusivo de la materia prima, soy obviamente la única empresa que va a poder producir ese determinado bien. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, quizás a alguno se le ocurra de la causa A, pero la idea es esa, ¿no? Quien tiene obviamente el control de los insumos, de lo necesario para la producción, obviamente va a ser la única empresa que va a poder producir. Bueno, las consecuencias son evidentes, ¿no? Es la ineficiencia social máxima respecto de las otras estructuras de mercado imperfectas que vimos. Los beneficios deben ser extraordinarios, si no, obviamente la empresa se va. Y las cantidades menores a la de competencia imperfecta y el precio, evidentemente, mayor al de competencia perfecta. Bien, con esto terminamos la idea de mercados, tanto de competencia perfecta, la estructura de mercado, tanto de competencia perfecta, que es una sola, y las tres que vimos de competencia imperfecta. Yo acá al chat medio que no le estoy dando bolilla. Bueno, ahí vi los comentarios ahí de Mateo, de Mateo, de Iván, pero no sé si a alguno le quedó claro
o mejor dicho, algunos claro, espero que todo le haya llegado algo claro, pero no sé si alguno tiene alguna duda, algo que quiera que veamos de vuelta y demás, si más o menos se entiende, vamos en línea. Si seguimos para adelante. Sí, se entiende, profe. Bueno, bien. Bien, seguimos entonces. Perfecto, como dijo Ibeyan, que comentó también Rocío también que escribió. Vamos a ver entonces, bien, hasta acá lo que vemos son las estructuras de mercado, donde suponemos, obviamente existen oferentes y demandantes y que evidentemente existe algún tipo de resultado considerando en el cual confluyen de alguna forma la oferta y la demanda. Pero igual, algo que yo fui mencionando que fue evidentemente fue la eficiencia, ¿no? La eficiencia que ocurre solamente en el caso de competencia, tomando siempre como base el ejemplo y la competencia perfecta, hay una asignación que resulta, en el caso de la eficiencia, de precios de cantidades que es socialmente óptima. Bien, se logra con la mejor combinación de factores, que eso se supone que ocurre en competencia perfecta, porque hay muchas empresas, entonces cada cual busca el precio menor, y a su vez, evidentemente, en caso de que alguna empresa no pueda vea que se le hace, que no pueda sostener ese precio de mercado, se va del mercado, porque el costo de salida, no existen barreras de salida ni de entrada, habíamos visto uno de los supuestos importantes, y bueno, habíamos visto también esta cuestión de la información perfecta, con lo cual también resulta importante señalarlo, ¿no? Porque se supone que todas las empresas conocen la estructura de costos del sector y los demandantes también, o sea, los consumidores también saben cuál es la estructura de costos, por lo cual pueden saber cuál es el precio de mercado, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto falla, ¿no? Evidentemente una falla de mercado. El mercado entonces no resulta eficiente y es precisamente uno de los motivos para que piensen en todos los ejemplos que vimos de competencia imperfecta, resulta necesaria la intervención del Estado en algún punto. Bien, fallas de mercado. Nosotros vimos, por ahora nosotros lo que vimos fueron los ejemplos de estructuras de mercado que no son perfectas o las estructuras de mercado de competencia imperfecta. Bien, pero otra interesante para analizar respecto a la falla de mercado tiene que ver con la información imperfecta y con las externalidades. Recuerden, la información imperfecta era un supuesto clave de la competencia perfecta. Perdonen, parece un trabalenguas, pero creo que la idea queda más o menos clara. Es decir, evidentemente, si no hay una información completa del mercado, es de esperarse que el mercado no actúe de manera eficiente. Y bueno, esto obviamente genera que la asignación no sea óptima en términos sociales. Perdón, y cuando hablamos de información, ¿qué información es la que debería conocerse? Total, del mercado, de la estructura del mercado. Por eso es un supuesto muy fuerte, es un supuesto, un poco lo hemos visto, me acuerdo del práctico 2, ¿no? Esos supuestos que hacen que un modelo económico sea posible de diseñar, pero que muchas veces en la realidad no se da. Muchas veces no la mayoría, ¿no? Cuando uno habla de información perfecta, se supone que conocemos todo, que se supone que se conoce la estructura de costos, el precio de mercado, no sé, estoy pensando todas variables, digamos, vinculadas al mercado, ¿no? Las que se te ocurre, ejemplo, Daniel, bueno, si se supone que son conocidas por los participantes vinculados obviamente al mercado, ¿no? Un supuesto tan sencillo por enunciar como son la estructura de costo, en la realidad no. Ni siquiera una empresa conoce su costo muchas veces, menos lo va a conocer el consumidor. Las empresas más o menos saben cuáles son los costos, pero nunca tiene una. Digo, cuando uno entiende empresa es una unidad de producción, no importa el tamaño, no estoy pensando en una empresa chica, una unidad de producción chica. El costo más o menos, dicen, bueno, pago esto de luz, estoy pensando en un almacén, ¿no? Pago esto de luz, pago esto de gas, más o menos mis costos van a ser esto, le marco con un 20% a este producto, le marco con un 30%, le marco con un 40%, este tiene mucho desperdicio, bueno, le voy a marcar con un 50%. Y ahí está. Y ese es el conocimiento de costo que tiene la unidad productiva. Imagínense el lado del consumidor, el conocimiento es total. Puedo dar un ejemplo. A mí me cuesta un poco, porque hay, digamos,
yo trabajo en el área de facturación de la empresa en la que trabajo. Entonces, estoy constantemente trabajando con la gente de la parte de ventas, ¿no? Y ellos tienen que saber todo eso para fijar los precios, para no pisarse cuando presupuestan algún servicio, alguna cosa así. Y es bastante complicado ahora poder mantener, porque en circunstancias, digamos, normales, digamos, con una inflación controlada, no descontrolada como hay ahora, todo eso, la estructura de costos tiene una, a ver cómo llamarla, estacionalidad, digamos, ¿no? O sea, se va manteniendo en el tiempo, pero hoy, además de que, digamos, está cambiando constantemente, los factores también van variando, pero en tasas disímiles, no en la misma. Entonces es súper complejo mantener un control sobre eso, sobre la estructura de costos. Realmente es difícil, ¿no? Y a lo mejor en las empresas más chicas también hay poca preparación en nuestros empresarios para eso. Pero bueno, Claro, exactamente. tema. No, sí, pero das un ejemplo claro de información de cómo el supuesto, digamos, incluso de los mismos que tienen que determinar el precio. No. Imagínate entonces determinar una demanda. No se puede ni siquiera determinar una demanda desde el lado de los empresarios o del lado de la empresa. Y obviamente el lado del consumidor tampoco va a tener un conocimiento de la estructura de costos. Y eso también muchas veces es, obviamente, ¿no? No hay interés de parte, obviamente la empresa va a tener interés en difundir sus costos, ¿no? Para que los digamos los otros competidores. Claramente, ¿no? No es tampoco una obviedad, ¿no? Sí, pero eso produce otro fenómeno que es bastante curioso, ¿no? Que es que los precios toman un vuelo que parece imparable porque todo el mundo quiere quedar cubierto. Además, a veces esas alzas no tienen una justificación, digamos, en los números, sino que se hacen por una cuestión especulativa nada más. Y eso produce un efecto en la sociedad, en el consumidor, digamos, que no tiene forma de defenderse. Sí, eso lo vamos a ver mejor, sí, eso lo vamos cuando veamos el fenómeno macro, cuando estamos todavía en la micro nosotros, cuando metamos en macro, en inflación, seguramente veamos eso. Ya sé por qué lado vas. Sí. Sí. Ahí hay un montón, ahí se puede escribir. No darían clases, digamos, no darían una clase solamente para hablar de estrategias de alzas de precios. Pero sí, es muy, muy real lo que decís. Y contaste un poco, ¿no? Con los modelos teóricos por ahí que uno tiene que enseñar. Bien, bueno, un poco con este esquema, entender entonces hacia dónde vamos y dónde venimos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la falla de mercado. No es que esto de falla de mercado no, acabamos de ver falla de mercado y bueno, ahora vamos a meter en lo que son las externalidades y la información imperfecta. Bien. Por una parte, en lo que... Esto no cambia. Bueno, en lo que tiene que ver con la información imperfecta, bueno, ejemplos de información imperfecta vamos a tener un montón. Otra forma de decir información imperfecta es información incompleta, claramente. Otra forma quizás de entenderlo. Un ejemplo típico, bueno, es cuando una persona va a sacar un crédito al banco, ¿no? Y evidentemente lo atiende un asesor de crédito que, va a hacerle algunas preguntas sobre la empresa, ¿no? Y evidentemente este empresario puede agarrar y decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, ese sería un tipo de información imperfecta. Otro caso puede ser que en ese caso el poder lo tiene el consumidor, ¿no? El potencial consumidor de este servicio. El caso inverso es, por ejemplo, la venta de autos, que ese ejemplo se ha escrito un montón de investigaciones, un área muy interesante, la de los autos de segunda mano, autos usados, donde yo estaba trabajando en un par de modelos que son muy, muy interesantes, donde hay un montón de cuestiones que uno como comprador no puede saber. Entonces el que tiene ahí, el que concentra el poder es el vendedor, ¿no? Sí, este auto está como nuevo, que esto, que lo otro. Pues vas, lo usás y tágate, se te revientan los aros, ¿viste? Entonces eso, obviamente, en ambos casos existe el problema de la información incompleta. Bien.
bueno, evidentemente el vendedor y comprador manejan distintos tipos de información, depende del bien o servicio que se pretende comprar o adquirir. Se supone que el vendedor, imagínense cuando van al almacén, dicen, sí, sí, llévate, no sé, este coso que está buenísimo y pues lo probás y nada que ver. Vas a la carnicería, ¿no? Te vas a salir tierra y después más duro que un pedazo de madera, ¿viste? Pero bueno, esos son ejemplos clásicos de información incompleta, ¿no? O asimétrica. Donde entonces el vendedor, perfecta también es otra forma, donde el vendedor sabe más que obviamente el comprador. Y en el caso contrario, por ejemplo, bueno, justo el ejemplo estaba pensando, sería el caso de otro ejemplo también de información incompleta, en el caso de un currículum vitae, que lo recibe el recruiter, no sé cómo se dice, el de recursos humanos, donde obviamente habla 8 idiomas, pone que habla 8 idiomas, no sé, maneja Excel, PowerPoint, maneja todo Office, sabe programar en 6 lenguajes distintos y bueno, nada. Lo terminan contratando y por ahí el muchacho no, pobre, no sabe ni siquiera abrir el Word después en la compu. Pero bueno, sería otro caso también de información ahí también incompleta. Bien. Te puedo preguntar algo de esto, porque Sí. Se me ocurre ahora que en ese sentido, digamos, siempre sería una competencia imperfecta. ¿No? Es como que no existe, yendo específicamente a ese punto, no existiría la competencia perfecta, porque nunca va a haber un conocimiento absoluto de o nunca va a haber una disposición absoluta de toda la información para todo el mundo, sino que siempre va a ser así como está descrito ahí, o sea, siempre va a haber uno que va a estar en una posición de saber más que el otro. Sí, no, es que es cierto, por eso mismo siempre remarco que es competencia perfecta. Ojo que estamos hablando siempre de estructuras de mercado, ¿no? Eso que claro, digamos, cuando uno dice competencia perfecta, está hablando de una estructura de mercado. Acá estamos viendo fallas. Eso por ahí, primero que por ahí claro. Pero sí, lo que vos decís es muy cierto. Por eso yo cuando vimos competencia perfecta, hablábamos de un modelo más teórico que otra cosa. Pero es totalmente... Usted iba a decir Claro, eso. claro, vos justo ahí no había llegado. Pero cuando vimos todo, hicimos un repaso de competencia perfecta y bueno, vimos el tema ahí que hay por ahí algunos bienes que se pueden acercar a la competencia perfecta, pero que obviamente son bastante, se puede discutir, ¿no? Después si sean de misma forma los supuestos. Yo a los chicos les había comentado, a los chicos y chicas, el tema de la soja, por ahí quizás, porque justamente es un bien que sí, va a haber algunas, pero es lo que más por ahí se me ocurre a mí que se acerca a competencia perfecta porque tenés un precio internacional, cada uno de las estructuras de costos son medianamente conocidas, ningún participante influye sobre el precio. Yo te puedo decir, sí, mirá, este poroto de soja es el mejor, bueno, no importa. La soja en Chicago cotiza $400 la tonelada, me da igual. O sea, no, tu soja puede ser que la hayas regado, no sé, con agua mineral, me da igual, o sea, no. Es un precio y tenés que aceptar ese precio, no puedes meterme marketing, ¿no? O sea, hay un montón de estrategias, de cuestiones que por ahí acercarían quizás a la estructura de mercado de competencia perfecta, por ahí a los commodities, ¿no? Porque además la cotización es conocida por todos, nada, de la demanda tampoco se puede influir, la demanda por lo menos digamos, cada unidad de consumidores no podría influir sobre la demanda y demás. Pero sí, son modelos más bien, pensémoslo siempre como que todos son modelos y evidentemente en todos los modelos vamos a tener en toda la estructura de mercado, mejor dicho, son modelos, la estructura de mercado son modelos, eso nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Son representaciones de la realidad simplificadas. Eso no te preocupes, Daniel, porque sí, es muy válido todo lo que mencionas. Bien, respecto de la información asimétrica, es decir, donde evidentemente hay esta situación de, precisamente lo que comentaba Daniel, de que una parte sabe más que otra, es decir, la información no es simétrica, no es que los dos tienen el mismo nivel de conocimiento sobre todas las cuestiones generales de negociación o demás. Bueno, la información asimétrica constantemente la podemos encontrar en un montón de situaciones institucionales, ¿no? de la vida cotidiana. Y se me ocurren un montón de ejemplos. Bueno, acá el PowerPoint da algunos ejemplos. El caso de
de las compañías automovilísticas que garantizan las piezas del servicio de automóviles, no, precisamente para tener la certeza, mejor dicho, no es que las garantizan porque son buenos, sino que hay todo un aparato legal, ¿no? Que los fuerza a que hagan esto, no es que lo hacen porque, digamos, de amables que son, pero precisamente para reducir esta incertidumbre, decir, che, yo no sé si esto me va a andar o no. Lo mismo con el tema de las empresas y trabajadores. Se supone que existen ciertos mecanismos como incentivos y recompensas para precisamente se supone que un trabajador está trabajando al máximo. O perdón, uno podría suponer que este trabajador no va a trabajar al máximo, no. Bueno, para eso mismo existen incentivos y recompensas. Bueno, los accionistas de las sociedades anónimas también, que vigilan la conducta de los directivos, en el caso de que un directivo, no sé, pretende hacer algunas maniobras para favorecerse el mismo. Se me ocurre un montón de ejemplos realmente. Pienso por ahí cuando uno contrata un seguro, que sí, mirá, yo estoy contratando, ¿qué auto tenés? No, estoy contratando, y yo digo, no, mirá, tengo un Lamborghini 100 con nuevo de fábrica. 100 no sé si existe, no existe ese modelo, ¿no? Bueno, un Bugatti es el Bugatti ese, que está re bueno. Tengo un Bugatti Veyron que lo traje de fábrica. Bueno, genial, te lo cotizan, ¿viste? Y al otro día se te prende fuego. Y bueno, che, me tenés para el seguro. Sí, está bien, pero pará. Bueno, una persona te contrata un seguro, se fijan efectivamente que ese auto esté bien, que no tenga ningún problema, que sea realmente el auto que declara. Es decir, ese tipo de mecanismos son evidentemente para resolver los problemas de información asimétrica. Lo mismo pasa cuando uno va y vende autos a una concesionaria. Las concesionarias también venden, por lo menos que vaya autos usados, por lo que tengo entendido, te lo examinan con un mecánico antes que vos vendas el auto. Sí, sí, tengo este auto que está re bueno, que nunca tuvo nada, 500 kilómetros. 500 kilómetros tiene, ¿viste? Y vos ves por ahí el contador, tiene, no sé, dio 2 veces ya la vuelta, o sea, lo ven los mecánicos, se dan cuenta que en realidad el motor está todo roto, no sé, cualquier, o sea, existen algunos mecanismos precisamente tanto institucionales como muchas veces que adoptan los mismos, tanto los oferentes como demandantes para resolver de una forma estas situaciones de incertidumbre que ocurren, ¿no? Bueno, Akerlof precisamente es acá dan un ejemplo de información incompleta, tiene que ver con esto, con la idea de, bueno, por ejemplo, el caso del auto, recorremos 200 kilómetros y decimos que en realidad no lo queremos, o que vino fallado, que puede ser también, ¿no? Hago 200 kilómetros y se me funde directamente, se me queman, se me soplan las juntas, no sé, se me revienta el tanque de nafta, no sé, lo que se les ocurra. Bueno, esos ejemplos serían ejemplos válidos de casos de información incompleta, ¿no? Y bueno, Akerlof precisamente fue un economista, un premio Nobel, que dio el famoso ejemplo de los limones, de los autos usados, que ilustraba precisamente esta situación o esta asimetría de información que había en el momento de adquirir un auto usado, ¿no? Bien, bueno, en el caso bueno, uno compra un automóvil nuevo, claro, nuevo, imagínense caso de un automóvil nuevo, 200 kilómetros, y lo vamos a vender. Obviamente su precio, su precio, bueno, es toda una incógnita, ¿no? ¿Cuánto realmente nos van a ofrecer? Bien. Bueno, precisamente acá tenemos el ejemplo ahí en las viñetas. Bueno, ¿por qué está en venta este auto? ¿Tiene algún problema? Y bueno, yo en realidad puedo decir no. Realmente no lo quiero, y por ahí el auto no tiene 200 kilómetros recorridos, sino tiene 20.000 o 200.000. Y bueno, nada, eso, puede ir por el contador, puede saltar, bueno, supóngase que lo puedo modificar el contador. Nada, este es el caso típico de donde ocurre un fenómeno de información asimétrica que se denomina, no sé si lo... Vamos a ver, bueno, este hombre dice 600.000 más no pago. Bueno, es un caso típico, bien, sí, lo bueno que lo ven, que es el caso de selección adversa. Bien, el caso de selección adversa es donde entonces quien sabe más es el oferente o comprador, ¿no? El quien tiene el poder es el comprador. Entonces, precisamente
el caso de cómo, bueno, entonces, cómo puede entonces resolverse esto. Bueno, por ejemplo, en el caso del banco, con historiales crediticios, donde entonces se reducen los problemas de información asimétrica y selección adversa. Bien. Esperen que quiero una cosa, ¿cómo está abordado? Está bien. Está bien. Bien. Bueno, y el otro caso, otro ejemplo también puede ser el mercado de seguro, ¿no? Yo tengo un seguro de vida y usted ¿cómo está, señor? No, yo estoy perfecto, no tengo ningún problema, no tengo nada, y bueno, resulta que en realidad, nada, tengo un montón de problemas de salud y demás, y obviamente la cotización sería distinta, ¿no? Por esa cuestión es que hay un médico, creo que auditor, cuando uno va a contratar un seguro de salud, que entonces ve que realmente estés bien y te piden un montón de exámenes y demás, ¿no? Que antes incluso te podían rechazar, ahora con el cambio hace unos años una obra social no te puede rechazar, por ejemplo, cuando uno va a contratar una obra social. Pero bueno, hay un montón nuevamente, de mecanismos entonces para resolver esta cuestión de la información. Bien, sí, esto es selección adversa. También no, ustedes no ven entonces selección adversa y riesgo moral. Bueno, no, parece, no lo aborda, el apunte no lo aborda. Bien, nada chicos, de esta parte quiero que se lleven solamente esta idea de los problemas de información y demás y cómo entonces algunos mecanismos para reducirla. Es esa la idea y darse cuenta que en la realidad la información no es simétrica y que obviamente el supuesto entonces información perfecta se cae de maduro en muchísimos casos. Bien, es eso más que nada lo que me interesa que veamos en esta parte. Bueno, y ahora nos vamos a otro tema. Vimos entonces ya las estructuras, en la falla de mercado vimos las estructuras de mercado de competencia imperfecta, la información imperfecta y vamos al último tema de hoy, que son las externalidades, ¿no? ¿Qué son las externalidades? Bueno, una falla de mercado y precisamente, por ejemplo, supónganse en el caso de una vacuna, ¿no? ¿Quién se beneficia de que una persona se vacune contra el COVID? Además de la persona, alguien más, ¿no? No solamente la persona. El laboratorio que vende la vacuna. Bueno, pero además del laboratorio, El Estado que te la da. sí, puede ser, pero ¿quién otro es el beneficiado en términos de salud? ¿No? En términos de salud, piénsenlo. Ah, no económico, está bien. No, está bien, La está bien. sociedad. Claro, sí, la sociedad, y si quieres pensar de forma más, está perfecto la idea de decir la sociedad, pero bueno, pensémoslo en el entorno más próximo al individuo, ¿no? En términos de salud, si se beneficia, eso por ahí hay que cambiarlo, ¿no? ¿Quién se beneficia en términos de salud? Pues sí, así la pregunta es bastante amplia. Bien, ¿qué son las externalidades? Entonces, son efectos que el mercado no los capta, por una forma. Efectos colaterales, si quieren entender una cosa, o efectos externos que precisamente no se reflejan en el precio y cantidad de mercado. Bueno, la definición de acá en la diapositiva, cuando la actividad de un agente económico tiene efectos que afectan a otros agentes, claro. Que evidentemente esos agentes afectados no participan de la transacción. Un ejemplo podría ser positivo. Bueno, ejemplo positivo es cuando precisamente la adquisición de determinado bien o servicio afecta positivamente al bienestar de los demás. Y un caso negativo sería cuando la adquisición o utilización o consumo de determinado bien o servicio afecta a otros agentes. Bien, yo recién dije consumo, pero también podría ser cuando la producción afecta a otros agentes que no forman parte del mercado y también que no forman parte nuevamente no integran el mercado, pero por esta decisión de índole económica también resultan afectados, nuevamente, tanto en la producción como en el consumo. Puede ser una externalidad positiva entonces o negativa. Bien, lo que quiero acá quiero más que nada que piensen en algún ejemplo de alguna externalidad, la que se les venga a la cabeza. Nuevamente, externalidad es el efecto de consumo o de producción entre oferentes que no se refleja en el precio de mercado. Bien. Los efectos externos, si quieren tener una forma,
que me gustaría que piensen en algún tipo de externalidad. A que se les ocurra, no importa. Lo más seguro es que es una externalidad, que esté tranquilo. ¿A nadie se le ocurre alguna externalidad? ¿O no quedó claro el concepto? Si quieren lo volvemos a... ¿Quieren que repita el concepto? Entonces, Bien. estaba pensando en Sí, sí. en las, ¿cómo se llama? Cuando la gente falta a trabajar, ¿no? Sí. Tiene un nombre eso. Ausentismo. El ausentismo laboral. Bien. Afecta, bueno, en principio afecta al entorno, porque el mismo empleado pierde el presentismo, pierde algunos beneficios que tiene por ahí, y después afecta a la producción también, seguramente, ¿no? Porque, digamos, a ver si hay 2, 3, 4, 5 tipos que faltan a trabajar en una empresa que tiene 20 empleados, va a ser significativo, ¿no? Y va a terminar afectando a la producción. Bien. Bien, bien, bien. No Bien. sé si está bien el ejemplo, es lo único Sí, que sí, se me ocurre. está bien el ejemplo, pero sí, por las dudas voy a volver a explicar el concepto porque veo en el chat, estoy viendo algunos comentarios de que no quedó muy claro. Vamos nuevamente. Una externalidad puede ser entendida como el efecto externo que produce un agente que participa dentro de una transacción, o sea, que participa dentro del mercado, ya sea un oferente o un demandante, y que afecta a otros que no forman parte del mercado. ¿Bien? Y eso obviamente no se refleja en el precio. En el ejemplo nosotros vimos el caso de la vacunación por COVID que afecta a un montón de gente que no consumió la vacuna y tampoco participó en la producción de la misma, pero que es cercana en el caso de este al entorno del individuo este que fue vacunado. No sé si ahí algún otro quedó un poco más clara la definición, si quieren la volvemos a explicar. Bien, ahí estoy viendo algunos ejemplos. A ver, bueno, el ejemplo de Daniel, está bien, resulta ser, por ahí sí puede llegar a andar. Y ahí veo, por ejemplo, el comentario comentario de Adriel, claro, ese es el ejemplo también del libro. Y respecto a Boris, no, ojo Boris, porque ahí lo que estamos hablando es de una relación de bienes complementarios. Eso sí forma parte de la oferta y la demanda. Recordá que es un determinante del precio de otros bienes. ¿Te acordás que era un determinante? O sea, forma parte de la estructura de mercado y se va a reflejar en el precio. De alguna forma afecta. O sea, va a hacer caer, por ejemplo, va a tener influencia, estoy pensando, si aumenta la nafta, aumentan los transportes, afecta a los transportes de otros productos. Claro, pero bueno, ahí por ejemplo en ese caso, como estás diciendo vos, afectaría la oferta, se va a ver reflejado en el precio. Un aumento de la nafta afecta por lado de la oferta a la provisión, no sé, del bien que estemos pensando. Bien, y ahí por ahí como quizás ejemplo más acertado, por ahí para que lo entiendan todos, tiene que ver, bueno, el cambio climático, ahora vamos a ver por qué no, Jairo, pero como comentaba Adriel, el tema de la venta de tabaco, bueno, precisamente, más que la venta, el consumo de ese tabaco afecta entonces a quienes están en el entorno. Sería el caso opuesto al de las vacunas. Bien, el consumo de las vacunas afecta a mi entorno positivamente. El consumo de tabaco afecta negativamente al entorno del... Sí, claro, exactamente como comentó ahí Agustín, también estaría ahí ahí habría otra externalidad. Bien, me voy a quedar por ahí con el caso del consumo del cigarrillo, como ejemplo. El consumo del cigarrillo, evidentemente, tiene efectos tanto para la salud del individuo
como para la salud de los otros, que el mercado muchas veces no los estaría captando, ¿no? Sobre todo para la salud del entorno. Es una externalidad de tipo negativa, ¿bien? Genera costos sociales. El costo en salud que van a tener que enfrentar después, que va a tener que ser afrontado por el consumo de un bien que resulta dañino, ¿bien? Y que también afecta a la capacidad, si se quiere, pulmonar respiratoria de los otros, ¿no? Ese sería un caso, entonces, una externalidad de índole negativa y en el consumo, ¿bien? El caso, por ejemplo, de... te voy a cambiar la idea quizás, Agustín, no es que esté mal, digo, pero para que quede por un poco más entendible para todos los compañeros. El caso de los autos que funcionan a nafta, por ejemplo, puede generar una externalidad negativa. Esa externalidad negativa es precisamente el cambio climático o la contaminación. Bien, es un poco para que unir las ideas. La externalidad es lo que se genera, ¿no? El efecto externo que se genera es la contaminación. Entonces, esa externalidad, bueno, es de índole negativa y se está dando en el consumo, nuevamente. Bien. Otro caso podría ser, pensando otra vez en una externalidad negativa, tiene que ver con el caso del, estoy pensando, claro, el caso del, claro, externalidad negativa podría ser el caso del consumo, perdón, cuando una fábrica produce, contamina, y como consecuencia de esa producción, lo que se les ocurra, existe una gran contaminación en el entorno donde esta fábrica opera. Esa sería una externalidad negativa, estamos todos de acuerdo. Porque el resultado es negativo para el entorno, para la sociedad resulta ser negativo. Sin embargo, esa externalidad se da en la producción, porque es en el momento en que se produce se genera el efecto externo. En el caso del tabaco, por ejemplo, el consumo de cigarrillos, el de cigarrillos se da en el momento del consumo. Bien. No sé si se les ocurre alguna otra externalidad. ¿A alguien se le ocurre alguna? Bueno, por ahí voy a dar un ejemplo de libro, por el tema, porque por ahí es la más complicada de encontrar, son las externalidades positivas en la producción, que tienen que ver con estoy pensando en el caso de la polinización. Siempre se da mucho ese ejemplo, ¿no? Es decir, la producción entonces de abejas tiene un efecto que es de polinización al entorno próximo. Ese efecto externo, nuevamente, resulta, no está captado en el momento, obviamente, de la actividad apícola. Apícola se llama la actividad de producción de miel y productos derivados de las abejas, pero bueno, obviamente la apicultura tiene este efecto positivo y es una externalidad positiva en la producción, en el momento en que se está produciendo. Se me ocurren un montón de ejemplos, pero no importa. Lo que quiero que les quede claro, dicho de alguna forma, es que socialmente, en el caso de una externalidad positiva, debería haber más cantidad, y en el caso de la externalidad negativa debería haber menos en términos sociales porque están generando un perjuicio, ¿no? En el caso del tabaco, el consumo de cigarrillo, se supone que socialmente no se está internalizando un costo social, entonces evidentemente la cantidad de mercado debería ser menor, y en el caso de, no sé, estoy pensando de la vacunación, que es una externalidad positiva, se supone que la cantidad debería ser mayor. Bien. Sí, ojo, pasa que la empresa Profértil lo que hace es, claro, pero se supone que está internalizado el precio del fertilizante para la tierra, que sus beneficios sociales están. Yo lo tomaría más como como un caso de, siempre el ejemplo de Profértil lo tomo yo más como una externalidad más negativa que positiva. Porque
Claro, bueno, el caso de las abejas es otro caso también interesante. Pues se supone que uno fija el precio del, digamos, uno fertiliza la tierra, pero está pagando está asumido ese costo. En cambio, por la contaminación, hoy día no se estaría pagando ¿cómo se llama? Por decir una forma, claro, está siendo pagada. Bueno, y por eso, claro, lo sintetizas de forma, claro, genial como lo comenta Adriel, claro, exactamente, eso es lo que, esa es la idea, ¿no? Es gratis, digamos, pero no es gratis porque hay un costo social que nadie lo está pagando, ¿no? O sea, tiene que haber menos producción, se supone, que la que está realizándose. Bien, externalidades en el consumo, entonces, bueno, al final hablamos tanto y está escrito acá. Bueno, eso pasa porque obviamente las diapositivas quizás no las pude retener como quería, pero externalidades en el consumo del tabaco y el consumo del señor ahí tomando una copa de un vino tinto. Serían, bueno, externalidades, se supone, ¿no? El alcoholismo tiene consecuencias, se supone, no, tiene consecuencias negativas en el consumo, lo mismo el tabaco. Bueno, externalidades en el consumo, podría ser el caso de la educación, ¿no? Es esta, ¿se ve el clic mío o no? ¿El puntero lo ven o no? Sí, 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 bueno, genial. Bueno, las externalidades entonces en el consumo va a ser el caso de la educación y el caso de la vacunación, ¿no? Es decir, hay incentivos entonces para que haya más socialmente de lo que daría, por ejemplo, el sector privado, por ejemplo. Por eso es que también está la intervención privada, la intervención estatal. Y lo mismo bueno, en el caso de la producción, vemos ahí la investigación y el caso de la producción de abejas, y casos de externalidades negativas en la producción, la contaminación y los ruidos molestos. ¿No? Imagínense vivir al lado de un boliche, por ejemplo, genera, está brindando su servicio, bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero bueno, ya dentro de poquito, una externalidad en una externalidad de la producción, que es brindando sus servicios, es obviamente los ruidos molestos alrededor. Bueno, evidentemente, la idea es que, por ejemplo, en el caso de la educación y la vacunación, entonces habría incentivos para que haya una mayor oferta, socialmente hablando. Y en el caso del consumo, y en el caso entonces una mayor oferta, porque por una mayor oferta, recuerden que actúa vía un incremento entonces va a generar una mayor cantidad de, perdón, un aumento en la demanda, en el caso sería una demanda, digamos, social. La demanda social es mayor a la demanda que debería haber en términos de privados. ¿Por qué? Porque el beneficio social es mayor. Y en el caso del consumo, bueno, obviamente tendría que haber una disminución de la oferta para que se pague un precio mayor. En términos sociales, el precio de mercado debería ser mayor al que es en realidad, y obviamente una cantidad consumida menor. Bien. Bueno, en el caso de me voy a quedar también en el caso de la externalidad negativa de producción, obviamente habría que haber una oferta también menor, y obviamente debido a que obviamente hay un precio que debe pagarse y una cantidad que se debería buscar reducirse en términos sociales. Y de manera inversa, en el caso de las abejas y la investigación, que sería una externalidad positiva en la producción, es de esperarse, ¿no? que obviamente haya un beneficio social que no está siendo adoptado, con lo cual el precio social es mayor y debería haber una mayor cantidad entonces consumida, ¿no? Con lo cual debería, la demanda social es mayor, el beneficio marginal social es mayor al que uno estaría pensando en términos privados. Bien. Bueno, justo acá está todo lo que había comentado yo, pero bueno, tenemos acá el caso de una externalidad entonces en la producción, que viene dada por el caso de de servicio de motos de agua, o podría ser contaminación tranquilamente. Imagínense, es el mismo caso que el de una empresa que contamina, mencioné Profértil, por ejemplo. Bueno, es ese mismo caso. Bueno, nada, hay que internalizar ese costo de la contaminación,
y precisamente la oferta entonces debería ser menor y a un precio mayor. Que si fuera O0, el caso de este punto, de esta línea, O0, bueno, sería entonces la oferta privada. Este sería la oferta privada, sería O0, donde entonces Q0 y P0 sería la cantidad y precio de equilibrio privado. Pero ¿qué pasa? La realidad es que socialmente debería ofrecer, el equilibrio de mercado se alcanzaría en Q1 y en P1, porque hay un costo social que no se le está cobrando a la empresa. Entonces, el costo social debe ser de alguna forma, tenido en cuenta. Típicamente un ejemplo podría ser mediante impuestos a la contaminación. De esa forma uno se le cobra el impuesto, se le cobra a la empresa el costo social de esta actividad que tiene efecto, de esta externalidad, básicamente. O sea, la externalidad es un costo, la externalidad negativa es un costo. Un caso de externalidad positiva en la producción, nuevamente, y un poco para que les quede claro, cuando la externalidad es positiva o negativa en la producción, que esto es algo que medio que los mareé un poco, pero quiero que les quede claro, lo que se tiene que afectar es la oferta. Es decir, si es positiva, tiene que proveerse de más. Y si es negativa, debe proveerse de menos. ¿Eso les quedó claro? En términos sociales. Voy de vuelta. Una externalidad positiva en la producción va a afectar a la oferta por el lado de que debe ser socialmente una oferta mayor a la que ofrecería el mercado considerando los costos privados. Y en el caso de una externalidad negativa en la producción, hay que desalentar la oferta, o debería desalentarse la oferta en términos, porque socialmente se está proveyendo del bien a un precio de equilibrio menor al que debería ser en términos sociales y a una cantidad también mayor al que debería ser en términos sociales. ¿Queda claro o los mareé muchísimo? Bueno, voy de vuelta por las dudas. Externalidad en la producción va a afectar a la oferta. Si la externalidad es positiva, la oferta que da al sector, considerando la estructura de costos, cuando uno piensa en costo privado, piensa en la estructura de costos típica que puede tener la empresa. Bueno, si la externalidad es positiva, perdón, si la externalidad es negativa, deben agregarse además los costos por las externalidades. Por eso hay que desalentar, habría que desalentar esa oferta privada, es decir, habría que cobrar los costos de la externalidad. En el caso contrario, habría que considerar que los beneficios que tiene la empresa, en el caso de una externalidad positiva, ejemplo de las abejas, habría que considerar los costos, cuando la empresa calcula los beneficios, habría que considerar además los beneficios que tiene la sociedad, que es la externalidad. Entonces es de esperarse que haya, o debería haber una mayor producción o una mayor oferta que la que habría en términos privados, es decir, sin considerar la externalidad. Después, cómo lo medimos y demás es todo un tema, ¿no? ¿Cómo consideramos el costo de la contaminación? Bueno, típicamente no hay forma, pero una forma típicamente una forma exacta o rigurosa. Una forma típica de solucionar una externalidad, al menos parcialmente, una externalidad negativa en la producción, es decir, una empresa contaminante, es cobrar un impuesto. Y en el otro caso, típicamente la forma de incrementar la producción es dándole un subsidio, por ejemplo, a los productores de abejas, que es una forma de estar pagando, es una forma de estar internalizando ese beneficio que tiene la sociedad. Bien. Lo otro que me interesa es que con los típicos modelos que vimos de oferta y demanda, sin considerar entonces el costo social o el beneficio social, lo que sucede es que el equilibrio de mercado no es eficiente en términos sociales, valga la redundancia, porque precisamente hay costos que no los está, costos y beneficios que el mercado no los está internalizando. Acá vemos el ejemplo distinto, digamos opuesto, ¿no? Una externalidad positiva y la idea es aumentar la oferta. O sea, socialmente la oferta
es mayor que la oferta privada. Esto es ¿por qué? Porque existen un montón de beneficios sociales o de costos, mejor dicho, el costo social es menor al costo privado, ¿no? O el costo social considera el costo privado y los beneficios sociales. No sé si queda un poco más claro ahora o estamos en la misma. Lo que me interesa acá es que es la diferencia entre lo social y lo privado. Que la externalidad viene entonces a modificar, ¿no? esta diferencia. Nosotros antes de esto decíamos que pensábamos, cuando veíamos las gráficas de curva de oferta y demanda, considerábamos que tanto el costo privado como el costo social eran lo mismo, no había un efecto sobre la sociedad o no había un beneficio o un costo por la actividad que uno analizase, por el mercado que uno analizase. Bueno, la idea es ahora entender también las externalidades, los efectos externos que generan algunas no, determinados, que se producen en determinados mercados, como puede ser el caso del tabaco, bueno, el caso positivo sería, no sé, el de las abejas, el de la miel, digo. ¿Queda claro? ¿Quiere que lo veamos mejor? No sé si más o menos la idea se entiende. Esto hay que digerirlo, hay que entender un poco más, pero bueno. Bueno, ahí Rocío me tiró creo que más o menos se entiende. Bueno, lo importante es más o menos se entienda. Tampoco quiero que entiendo que esto después hay que leerlo, hay que procesarlo, eso no se preocupen. Incluso yo me he trabado cuando les explicaba eso, me di cuenta. Bueno, la idea es que el mercado no es eficiente, eso es lo que me interesa que se entienda, porque precisamente si no se les está cobrando este costo o no se les está reduciendo este costo, pues cobrarse el costo social o digamos reducirse el costo social porque su actividad trae beneficios, en el caso de una externalidad bueno, tanto de externalidad de producción como de consumo, no se está considerando este efecto externo, básicamente, bueno, precisamente si eso yo no lo cobro, el equilibrio del mercado entonces no va a ser eficiente. Bueno, la intervención del Estado, por ejemplo, bueno, impuestos a quienes contaminan, o el caso contrario sería el caso de las abejas, un subsidio a quienes desarrollan estas mejoras. Bueno, puede haber también leyes, incluso prohibición total de alguna actividad, o leyes incluso que promuevan a aquellas actividades con beneficios entonces positivos, ¿no? Es entonces un poco la idea, ¿no? La intervención del Estado precisamente es para remediar este tipo específico también de fallas de mercado. Bien, y lo último que nos queda, vamos a ver si podemos verlo por arriba, si no lo vemos un poquito más lo vemos por ahí, sino en la práctica, que es el bien público, ¿no? Los bienes públicos son bienes o servicios, entonces, que, bueno, el costo de vender a una persona adicional es cero, y el consumo, bueno, resulta entonces imposible excluir a nadie. Es decir, el costo marginal de un bien público es cero, y tampoco se puede excluir a nadie, es decir, no se puede prohibir que nadie disfrute de ese beneficio. Típicamente, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en ejemplos medios no, por ahí que por ahí no los van a interpretar en su momento por ahí como que son bienes, pero son bienes. Son, por ejemplo, la seguridad nacional, es decir, a nadie se lo puede dentro del territorio argentino excluir de la protección frente a un ataque extranjero o frente a un ataque nuclear. Se supone que forma parte de todo el territorio. Bueno, quizás fue un ejemplo medio coso, pero no sé, estoy pensando algún otro ejemplo un poco más. Bueno, quizás podría ser la emisión de la señal de la TV pública, es decir, cualquier persona con un televisor, obviamente tiene un televisor, puede ver la TV pública o un canal de aire público, un canal de televisión pública, un canal de televisión pública. Es un ejemplo, por ahí quizás qué cosa. O sea, no, es imposible que a alguien es imposible de excluir, o si se puede excluir es realmente muy costoso que no se justifica. A mí se me ocurre el acceso a las vacunas ahora, aunque por ahí se había hablado de que la íbamos a tener que pagar. Sí, las vacunas, sí, pero las vacunas es posible excluir de forma bastante sencilla. Y ahí existe un criterio de exclusión.
Por eso no se consideran un bien público. Son provistas por el Estado, pero no son un bien público, no cumplen con las características de bien público. No, se me ocurrió ahora porque en este caso de extremo de pandemia, digamos, debería estar garantizado, digamos, para todos el acceso, ¿no? De hecho, bueno, lo está, porque es gratis y la proporciona el Estado para todos. Sí, pero vos fíjate que ciertos sectores pudieron acceder al principio y otros no. O sea, hubo un criterio de exclusión. Sí, pero no por una cuestión económica de acceso, que la tuviéramos que pagar, digamos. No, Los no, no, por VIP. supuesto. O sea, el criterio era la protección de los más, la protección en primera instancia para los que pudieran ser más fácilmente afectados. No, 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 eso sí, sí. Yo, digamos, yendo a la definición técnica de bien público, no cumple con, que sea suministrado por el Estado no implica que sea público o no. Otro ejemplo sería la educación. La educación la vimos, tiene externalidades positivas en el consumo y la provee el Estado, pero es bastante, si uno quisiera, podría excluir, es bastante factible por excluir a alguien de la exclusión, de la educación pública. Existe, digamos, no es costoso. Por ejemplo, en cambio, estoy pensando en las típicas cuestiones como, por ejemplo, la seguridad, encontrarse, no sé. El ejemplo de siempre el libro es la defensa contra las armas nucleares. Bueno, acá en Argentina es medio extraño hablar de ese tipo de cosas, pero digo, se supone que es muy difícil decir, che, no, no, vos en caso de un ataque nuclear, como no pagaste tus impuestos, no te vamos a proteger a vos, fulano de tal, que vive en la calle tal, del partido Coronel Rosales. Digo, es muy complicado. Era re extremo el tipo. Claro, o sea, es muy costoso hacer ese tipo de cosas. Claro, es quizás un ejemplo medio agarrar los pelos, pero bueno, un ejemplo por el típico libro que por ahí ilustra la situación. Chicos, ¿ustedes preguntan a las 4 cortan o en punto o podemos ir 5 minutos más? O no, no sé, digamos ustedes. O generalmente cortan acá. No, generalmente cortamos, pero bueno, el horario de la materia ahora es hasta las 18. No sé. No, bueno, sí, nos vemos entonces a las 18 y vemos la última parte y por ahí. No, me refiero que en este horario, digamos, de acuerdo al horario que tenemos, la currícula es de 14 a 18. Y después viene la parte tuya, que es la práctica, a las 18 también. Bueno. No sé si... No, no, pero vamos a cortar acá porque ya ve ahí algunos por ahí. No, no se preocupen. Vamos a cortar acá y mejor vamos a robarle un poco de tiempo a la práctica. La práctica hace muy cortita. Les encargo, si pueden repasar por lo menos 20 minutos lo que vimos hoy, así a la práctica, porque la práctica, como digo, no va a ser muy larga, pero sí nos va a, o sea, 6 horas de clase. Claro, bueno, no, nos morimos. Yo me muero, ¿sabes cómo estoy? Ya estoy reventado. Bueno, la otra vamos a arrancar un poco más tranqui. Cansa mucho la por su. No, pero de tener de 2 a 6 era antes de tener clase práctica. Sí, sí, por eso sí, eso lo entendí, pero digo, por eso no, imagínense, tenemos de 2 a 6, no. 6 horas de clase, ahí me muero. No, ustedes apagan la cámara y se van a tomar un café, tampoco es muy difícil. O se van a dormir, nadie va a estar acá mirando, chistando, no. Pero para mí me va también. Bueno, chicos, vamos a hacer algo, nos vemos a las 6 entonces. Y ahí se quedan todos, se van todos, bueno, se van todos, suena muy. Pero ahí Rocío, quédate, yo me quedo, pero bueno, nada, el resto ahí ya si quieren ir abandonando. Nos vemos a las 6 y por favor, péguenle una leída. Nos vemos en un rato. Dale, No sé si dale. saludarlos o no, el que Chau. no vuelva, bueno, nos vemos buen fin de, pero el resto nos vemos en un rato. Aprovechen para despejarse, si pueden. Nos vemos en un rato.